¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Rey? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Se me ocurrió hacer un recorrido por la historia electoral argentina. Uy, a ver qué interesante. En víspera de las PASO. Una historia interesante. Fíjate que arranca en el año 1821, con la primera ley electoral, muy adelantada para la época, una ley de voto universal. ¿En el 1821? 1821 Rivadavia impulsa una ley de voto universal. Fíjate que en Inglaterra recién el cartismo, el famoso movimiento cartista, autor de la Carta del Pueblo, un movimiento disruptivo, en el año 37 va a lograr el voto universal masculino en Inglaterra. Acá lo teníamos en el 21, lo que pasa que era aplicable a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que estábamos en el régimen de autonomías provinciales, cada provincia se regía por su cuenta, claro. había caído la autoridad nacional y también el alcance era limitado, era para todos los varones mayores de 21, pero nadie se enteraba de las elecciones. Claro. Había 60.000 habitantes y votaron 300, por ejemplo, ¿no? Y una característica complicada de la ley es que únicamente podían ser candidatos los propietarios. Ah, mira, lo cual llevó a un debate extraordinario donde aparece esa figura tan notable de Manuel Dorrego, el líder del Partido Federal, que discute con Julián II de Agüero, el operador político de Rivadavia en la legislatura, un debate extraordinario sobre qué significaba ese tipo de voto, ¿no? Es el primer debate electoral, podemos decir. Qué curiosidad eso. En el año 21, en la legislatura porteña, entre esta figura que va a ser tan relevante, que fue un gran héroe de la independencia, Manuel Dorrego, y el puntero unitario, digamos, en la legislatura, Agüero, ¿no? Después esta ley queda como ahí media olvidada, porque es una ley provincial, y la Constitución del 53 deja un hueco, ¿no? Habla del sistema electoral. Claro, es verdad, no, la Constitución no se mete en el régimen electoral. Urquiza sanciona una ley electoral, que es un poco la primera, que se va a aplicar a nivel nacional, que es el voto cantado, masculino, cantado, no obligatorio, y bueno, que era un peligro. ibas Tenías a votar. Que decir a quién votabas. Ibas a votar y bueno, depende de quién estuviera en la mesa, te pegaban un tiro, te echaban, claro. te echaban del laburo. Así que vas a votar a tal, bueno, espera, vení por acá. En esas primeras elecciones con este sistema, Sarmiento cuenta lo siguiente. Sarmiento, esto no le quita, para que nadie se enoje, no le quita otros méritos, pero fíjate esta cuestión de Sarmiento. Dice: nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleamos. Empleamos hábilmente y han dado resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración inexistente. Algunas bandas de soldados armados recorrían la noche las calles de la ciudad cuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos ampliamente y sin proscripción. Mamita, mirá los métodos que proponía así eran Faustino. Así eran las elecciones, menos mal que era la civilización, ¿no? Sí, imagínate la barbarie. Claro. Bueno, estos eran los métodos que se utilizaban en las elecciones, que bueno, que se fueron agravando y se fueron profesionalizando, ¿no? El primer gran político moderno, que es Roca, el tipo que arma un sistema de comités, tipo unidad básica, que también funcionaba como oficina de empleo, ¿no? Este tipo de cosas para las elecciones. Y bueno, este sistema rigió hasta la ley Sáenz Peña de 1912. Sáenz Peña, un diferente, un tipo que pertenecía a la clase dirigente, pero que entendió que si no se ponía la política en el Parlamento, si no se le daba una legalidad, esto explotaba por el aire, ¿no? Estaban los anarquistas con los atentados, habían matado al jefe de policía Falcón, huelgas, los radicales con su impronta armada, la lucha armada, ¿no? Claro, es el radicalismo revolucionario, ¿no? Cuando el radicalismo era revolucionario, claro, ¿no? Cuando, digamos, en el 90, 93 y 5 son 3 revoluciones radicales, armadas, con importantes oficiales del ejército comprometidos en esa lucha por la libertad de sufragio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, finalmente se produce el acuerdo en el 11 entre Ayrigoyen, el principal referente de la oposición, y el presidente Sáenz Peña,
en el cual el radicalismo se compromete a participar en las elecciones, y se producen las primeras elecciones, primero legislativas, llegan los primeros diputados boina blancas, que son el triunfo en Santa Fe, el triunfo en Entre Ríos, ahí llegan los primeros legisladores, y finalmente en el 16, como todos sabemos, el triunfo del radicalismo con las primeras elecciones nacionales libres, donde votó la mitad de la población. ¿Esa con la ley Sáenz Peña? La ley Sáenz Peña. Votó muy poca gente, ¿no? Por supuesto, no nos olvidemos que las mujeres estaban excluidas explícitamente. Después del gran intento de Julieta Lanteri de haber logrado votar en el 11, Julieta Lanteri, esta extraordinaria luchadora italo-argentina, que cuando ve la ley dice, nada impide que la mujer vote. Claro. No dice que la mujer no puede votar, entonces un juez la habilita a votar, y ya en el 12 cree inconveniente agregar voto secreto universal masculino, regido. Ahí lo ponen explícitamente. Lo ponen explícitamente, regido por el padrón militar. Ahí cuando Julieta pide hacer la conscripción, ¿no? Qué bien, qué bien. Una divina, un personaje hermoso. Qué valiente y qué inteligente. Hermoso. Bueno, la ley se aplica, tenemos el periodo más largo de democracia hasta este momento, ¿no? Hasta estos 40 años, que son todo un récord en la historia argentina. 16 años de gobiernos radicales, de signo opuesto, digamos, radicalismo más popular, radicalismo más oligárquico, más de centro-derecha. Entre Irigoyen y Alvear, y Irigoyen nuevamente, golpe el 30. Y ahí nace una cuestión que es el fraude patriótico, establecido entre Uriburu y el presidente Justo, que llega por un fraude escandaloso a la presidencia, el general Agustín P. Justo. Dicen que hacen fraude patriótico para evitar que la chusma radical acceda nuevamente al poder. O sea, que en bien de la patria proscriben al Partido Radical, que va a estar proscripto hasta el 35, y ahí, bueno, hay una especie de arreglo con Alvear, que a pesar de todo esto vuelve a presentarse en elecciones, y bueno, ese periodo que conocemos como década infame será un periodo de fraude permanente, escandaloso, ¿no? Donde, por ejemplo, denuncian los socialistas que... Claro, porque el Parlamento sí funcionaba. El Parlamento funcionaba, en realidad el fraude estaba muy potentemente activado en las elecciones del 31 contra la fórmula de la centroizquierda que encabezaba Lisandro Latorre y Nicolás Repetto, ¿no? El referente santafesino y el socialismo, que bueno, le hacen un fraude escandaloso y cuentan, por ejemplo, que había mesas que tenían 200 electores y había 300 votos, ¿no? Digamos, metidos a la fuerza. Vamos a ver cómo voy a ganar esta elección. Bueno, después estaban los cambios de vagones. Los vagones que traían urnas, le ponían otro vagón con otras urnas llenas, un escándalo Tremendo. absoluto. Bueno, y finalmente se produce el golpe del 43, todo el proceso del ascenso de Perón y las elecciones del 46, que son elecciones limpias. Todavía no vota la mujer, ¿no? Y finalmente después la del 51, donde sí vota la mujer, ya tenemos el padrón integrado, el 50% de la población, 50,1, 51, que son las mujeres que pueden votar finalmente en las elecciones nacionales 51, y algo muy interesante es que no solamente votan, sino que llegan al Parlamento 55 legisladoras, entre senadoras y diputadas, cosa muy importante. O sea, eligen y son elegidas las dos cosas. Eligen, son elegidas, hay intendentas, hay concejalas en todo el país a partir de esta reforma impulsada por Evita, pero con una lucha previa tremenda de las socialistas, como Alicia Moró, todo este proceso, ¿no? Después vendrán del 55 al 73 la proscripción del peronismo, ¿no? Donde el peronismo no puede votar, intenta alianzas como por ejemplo con Frondizi, ¿no? Claro. Pero bueno, la realidad es que el peronismo está proscripto hasta el 73, y en el 73, 72, 73 la ANUNCE, que está muy preocupado por el triunfo del peronismo, hace la trampita del balotaje, ¿no? Esto de que tiene que ganar con el 51, claro, le da vueltas y vueltas a ver cómo puede hacer para que Perón no gane. Tiene un candidato que no existe, que es Ezequiel Martínez. Claro, no le alcanza nunca. Nada, el radicalismo no va a llegar, ¿no? Y bueno, intenta entonces que ese 50 haga que todas las fuerzas de la centroderecha se junten contra el peronismo, claro. Se junten contra el peronismo. Pero lo que ocurre en realidad con el voto a Cámpora es que saca el 49.5 y el radicalismo en la mano de Balbín dice, bueno, no. Ya está, no vayamos a otra elección. No llegan al 25, dicen no vayamos a otra elección, y ahí entonces se produce ese triunfo de Cámpora
en las elecciones, ¿no? Así que bueno, una historia en el medio, hay muchas cosas en el medio, ¿no? Estamos haciendo un repaso rápido. Lo que más me interesó fue lo del 1821, que no lo tenía tan claro. Sí, muy interesante ese intento de reforma electoral, que va a regir un tiempo, porque después vendrá la guerra civil, etcétera, etcétera, pero bueno, fuimos los primeros países que tuvimos voto universal masculino. Alucinante. Pero bueno, efímero, digamos. Pero está bueno verlo en perspectiva, ¿no? Sí, claro. Y aparte el debate que generó, que fue muy interesante también. ¿No? Y también valorar estos 40 años con elecciones, ¿no? Sí, yo creo que más allá de toda la bronca que tengamos, toda la cosa, es el periodo más largo de la historia argentina, con elecciones y sin interrupciones del orden institucional, a pesar de que tuvimos intentos de golpe muy fuertes en el 87, ¿no? Sí, y claro. En el 90, los lanzamientos cara pintada. Bueno, no hay que olvidarse de todas esas cosas. Totalmente. Porque ahora uno lo ve como algo conquistado, inamovible, pero bueno. No, nunca se sabe. Totalmente. Así es. Gracias, Felipe. Un placer. Te quería contar que estoy el sábado con un querido amigo tuyo, Daniel López Rossetti. Sí. Estamos en el Teatro Gran Pilar, haciendo historia clínica. Buenísimo. El sábado a las 21. Sábado, entonces. Este sábado a las 21 en Pilar, haciendo historia clínica, un recorrido por la historia universal y argentina a través de las enfermedades y las vidas de personajes. ¿Se pueden sacar las entradas ya? Sí, ya está. Ya a partir de ahora. Exactamente. Bueno, atentos entonces, gran encuentro entre Felipe Piña y el querido López Rossetti, sábado en el Teatro de Pilar. Exactamente, Gran Pilar. Gracias, Felipe.